presencia de Deus, que es una manera muy boa de ejercitar y de alcanzar la perfección. Lembremos que desde el Génesis, cuando dice en el Génesis que Dios estaba buscando en el paraíso a Adán y Eva, y ellos se escondieron. Eso es después de haber comido el fruto del árbol del bien y el mal. O sea, se escondieron de Dios. O sea que ellos tenían la presencia de Dios habitualmente. Y el facto de nosotros no tener esta cosa y no tener este pensamiento continuo es una consecuencia del pecado, precisamente. Y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Que es como decir, ¿por qué te has perdido? ¿Qué hiciste? O sea, Dios ya desde el Génesis está buscando la conversión del pecador. Y es engrasado porque Adán le dice a Dios, es que la mujer que me diste me dio el fruto, y la mujer dice, es que la serpiente me hizo comer. O sea, siempre estamos buscando excusas de nuestras asneras y siempre tratamos de echar las culpas de nuestras faltas a otros. Esto ya está marcado desde el Génesis. Y eso muestra el orgullo, el amor propio y la voluntad propia que en todas las cosas no solemos infectar, ensuciar. Dice el Salmo 104, buscad siempre la faz de Dios, que es lo mismo que decir, dice San Agustín, buscad siempre la presencia de Dios. O sea, ¿por qué? ¿Y esto por qué? Primero porque en los Actos de los Apóstoles se lee que Dios está, en Él estamos, nos movemos y somos, dice el apóstol. O sea que realmente el padre Rodríguez pone el ejemplo de una esponja mecida, tirada en un mar. Nosotros somos como una esponja que estamos lotadas de agua y rodeadas de agua. O sea, estamos rodeados de Dios, y estamos en nuestro interior con Dios también. Esta cosa maravillaba a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila le preguntaba a San Juan de la Cruz, ¿cómo es esto de la presencia de Dios en las cosas? Dios está en nos por esencia, por potencia y por gracia. ¿Qué es por esencia? O sea, Dios es el ser absoluto. Cuando Dios se manifiesta, dice a Moisés, dice, yo soy el que soy. O sea, es el que tiene el ser sin haberlo recibido de ninguém. Y entonces, al tener el ser en absoluto, Dios, y al crear, Dios da como una participación del ser, o sea, da el ser a las cosas, o sea, la esencia de las cosas. Y además la sostiene en la existencia Dios. Nosotros hace 20, 40, 62 años no existíamos. Existíamos solamente en la mente de Dios. Hasta que en un momento Dios nos hace nacer y nos da estábamos en potencia de ser. Y entonces pasamos a tener el acto de la existencia. Pero ese acto de la existencia Dios lo mantiene continuamente. Y eso es una cosa que nos debe impresionar mucho. ¿Por qué? Porque incluso hasta cuando por ejemplo, cometíamos una falta, cometemos un pecado,
Dios está a sostenernos en esta cosa. O sea, a pesar de que esa cosa es una ofensa a Dios, Dios nos conserva en el ser. O sea, eso es una cosa que es impresionante. Él nos da la existencia y nosotros nos revoltamos contra Él al pecar. Por eso es que incluso, creo que era Santa Margarita de Siena la que decía que no podía entender cómo ante la primera falta que ella pudo haber cometido no se la tragaba la tierra. ¿Por qué? Y porque precisamente estamos a ofender a aquel que sostiene la creación toda y nosotros como una parte de la creación. Entonces, meditar en estas cosas, que Dios está en todas las cosas, Dios con su omnipresencia, Él nos ve, nos escucha, nos sostiene. O sea, no hay nada que por lo cual nos podamos fugir de Dios. En el caso del ejemplo que pone el padre Rodríguez de la esponja en el agua de mar, él dice, la esponja, si es llevada hacia arriba, en un momento sale del mar, o si es llevada hacia abajo, en un momento toca el chão, o si es llevada a los costados, en un momento consigue salir de lá. Mas no podemos salir de Dios, porque siempre estamos en Dios, siempre estamos imbuidos de Dios. Entonces, por ejemplo, pensar en estas cosas es muy interesante y además nos hace muy bien, porque vemos que aunque no pensemos en Dios, Dios está a pensar en nos continuamente. Dice Santo Tomás que si Dios pudiese esquecernos un momento, en ese momento voltaríamos a la nada. Entonces vean cómo es tan íntima esta presencia de Dios en nos, tan fuerte. San Agustín tiene una frase muy bonita, ¿dónde está? Dice, el Señor te buscaba fuera de mí y estabas dentro de mí. Está en el libro de las Confesiones, cuando San Agustín habla precisamente de su conversión. Cómo a veces estamos a buscar a Dios fuera de nosotros y Él está dentro de nosotros. Creo que frase de San Agustín también, aquello de que Dios es más íntimo que mi propia intimidad. O sea, ver cómo incluso el facto de pensar, por ejemplo, que si tenemos un mal pensamiento, Él lo sabe. Si hay algún acto voluntario que yo imagine, por ejemplo, Él lo sabe. No hay nada que Él tenga que estar a investigar o a preguntar a otros. Y eso también lo dice en el Evangelio nuestro Señor, que Jesús los conocía a todos y no sabía, y no era necesario que Él preguntase sobre otras personas, porque Él las conocía. Entonces, Él nos conoce absolutamente. Los padres de la Iglesia, comentando este asunto de la presencia de Dios, dice que la presencia de Dios tiene como dos actos. Un acto es un acto de la inteligencia, o sea, el contemplar, el ver lo que acabamos de decir, que Dios está sosteniéndonos en el ser con su potencia, que Él actúa también a través de la gracia, que es el otro punto de la presencia de Dios en nos, que es otra cosa preciosa. Contemplar, por ejemplo, cuando a un niño es bautizado, que ese niño que se bautiza comienza a ser templo del Espíritu Santo también. Entonces, esa inhabitación de Dios en el alma, a través del sacramento del bautismo. Cuando, por ejemplo, San Juan en el capítulo 14
fala y dice, aquel que me ama guardará mis palabras y yo y mi Padre vendremos a él y faremos morada en él. O sea, ver también la importancia de guardar estrictamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios habite en nos. Y acá hago un pequeño excursus. Hubo un pequeño escandalete con, no sé si saben, con un señor que tiene un programa de televisión en Colombia que se llama Café con Galat. Tal vez lo habrán visto algunas veces. Y este señor Galat es un hombre interesante. Ha leído el libro del carnal Daniels, donde fala de la mafia que manejó el tema de los últimos cónclaves. Y está escandalizado y sostiene de que Francisco no es lícitamente pontífice, etc. Pero desgraciadamente este Galat, por otra parte, está a defender a Juan Pablo II. Bueno, la cuestión es que este Galat, estuve viendo un programa en donde lo llevaban a Galat y a otro que defendía la postura, digamos, oficialista, de que Francisco es un santo varón, etc. Realmente yo fiqué espantado de ver la cantidad de asneras que decía el que pusieron como defensor de Francisco. Entre ellas, así como la más suave, una defensa acérrima de la no existencia del infierno. Claro, cuando uno piensa cómo estas personas adhieren a modas, en el sentido de que esta persona decía que la iglesia tenía que actualizarse, etcétera, etcétera. Y una de las actualizaciones que tenía que tener la iglesia era no acreditar no infierno. Pronto. Cuando uno piensa en todas estas estupideces, uno ve cómo Dios no puede estar en las almas que rechazan la tradición de la iglesia, que rechazan la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Y porque Dios es verdad. Dios es justicia. Entonces, Dios no puede estar en gente que está a rechazar a su palabra. Eso es una cosa clarísima. Entonces, y era más que evidente. Cuidado, Galat, yo no sé en qué terminó porque me cansé de ver esta cosa y a los 5 minutos corté. Porque, entre otras cosas, el defensor de Francisco hacía una mención, por ejemplo, a los errores de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, él dice que si hay infierno está vacío, por ejemplo, y que el infierno no es un lugar, es simplemente un estado, Entonces, y claro, y Galat era defensor de Juan Pablo II, entonces con lo cual Galat que quedaba muy mal parado. O sea, ese es el problema de ser liberal, es la contradicción. No podemos ser liberales porque nos contradecimos. Este pobre Galat es un señor ya de edad, en algunas cosas estaba excelente, pero en otras resbalaba, precisamente por adherir a los errores de los papas anteriores. Entonces, el facto de amar la tradición, de amar la palabra de Dios sin mudanza, sin retorcerla, como el caso de los frutitos más o menos bons, etc. Eso, ¿por qué? Y eso porque nos afasta de Dios. Nos pone en una situación totalmente opuesta a su presencia, por la gracia en nos. Bien, entonces, decíamos que la presencia de Dios se debe considerar como un acto de la inteligencia, y en ese sentido debemos creer lo que se nos dice acerca de que Dios está en todas las cosas, la omnipresencia de Dios, y por otra parte, un acto de la voluntad.
La inteligencia se quiere un poco ponerla en acto lo que aprendemos en el catecismo. Dios está en todas partes. Aquel episodio de San Pío X, cuando San Pío X era un rapaz de 8 o 9 años, y en el catecismo su párroco preguntó, daré una manzana a aquel a quien me diga dónde está Dios. Y San Pío X, José Sartre, en aquel entonces, el menino José Sartre, se levantó y dijo, yo daré 2 manzanas a quien me diga dónde no está Dios. Es genial. O sea, cuando uno piensa que un rapacito de 8 o 9 años ya contesta con esta manera, se ve que el menino no tenía esto para usar chapeo solamente. O sea, pensaba, yo daré 2 manzanas a quien me diga dónde no está Dios. Entonces, la inteligencia que nos haga contemplar, considerar esa presencia de Dios continua, no solamente en nos, sino en todas las cosas, sosteniendo todas las cosas, el poder de Dios. Y por otra parte, el acto de la voluntad en la presencia de Dios. ¿Cómo actúa? Es el facto de desear, de amar a nuestro Señor y de buscar a su voluntad, a su perfección. Y este acto de la presencia de Dios, este acto de la voluntad, manifestada, por ejemplo, en las jaculatorias. Por ejemplo, en decir a Dios nuestro Señor, cuando hacemos oración, Señor, ¿qué quieres que yo faça? Simplemente, Señor, yo te amo. O Señor, ¿cuál es tu voluntad en tal o cual situación? Máxime cuando no sabemos cómo actuar. Hablar con Él como si estuviésemos presentes. Y sobre todo el acto de hacer actos de amor a Dios es una cosa sumamente bonita. Los enamorados suelen decirse palabras de amor continuamente. ¿Qué es lo que es un santo? Un santo es un enamorado de Dios. Un santo vive pensando continuamente en Dios y haciendo actos de amor a Dios. Entonces eso es lo que nos tiene en lo que vamos a trabajar. La presencia de Dios también ayuda muchísimo a la perfección. ¿En qué sentido? Nosotros no haríamos asneras si nuestra madre o nuestro padre estarían a vernos, ¿no? Con mayor razón pensar de que Dios nos está a ver continuamente y ese pensar en Dios que nos lleve a afastarnos de caer en alguna falta. En particular cuando tenemos tentaciones, pensar en esta cosa, lembrarnos de esta cosa, nos puede ayudar muchísimo. Para eso es bueno que tengamos siempre en nuestros lugares de trabajo, etcétera, una estampa de Nuestro Señor o Nuestra Señora, una imagen. Porque eso nos lembra, porque nos esquecemos a veces. No todos estamos en la vía unitiva de la vida espiritual. Entonces, los que están en la vida unitiva sí tienen un grado de perfección para los cuales ellos viven en la presencia de Dios. Yo les lembro que la vida espiritual tiene tres caminos. Uno es la vía purgativa, que es cuando empezamos a rechazar el pecado y hacemos penitencias para purgarnos de nuestra falta. Esa es la vía punitiva. La vía iluminativa es cuando empezamos a practicar las virtudes y crecemos en virtudes. Y la vía unitiva es cuando ya el alma se une a Dios. ¿Qué es lo que alcanzan, por ejemplo, los místicos? Es lo que alcanza una Santa Teresa de Ávila cuando, por ejemplo, dice en esa poesía tan bonita, muero porque no muero. ¿Por qué? Porque ella veía esta vida como un no poder acercarse a Dios eternamente, de una manera ya definitiva.
Eso muestra el grado de perfección que tenía la santa. Entonces, generalmente nos estamos en la vida rechazando el pecado y con suerte pasamos a la vida iluminativa. Mas en las tres vías, este ejercicio de la presencia de Dios es muy eficaz de practicarlo. En una parte de la Sagrada Escritura dice, ora comamos, ora bebamos, demos siempre gracias a Dios. Entonces, sea lo que hagamos, nos hacerlo por Cristo, hacerlo pensando en Dios. Alguien pone la objeción, por ejemplo, de decir, bueno, si yo voy a estar continuamente pensando en la presencia de Dios, no puede ocurrir de que yo me distraiga, y si tengo que estar trabajando o haciendo algo, esto no me puede hacer mal, digamos, no, supongamos que tenga que escribir un libro, esto no me puede distraer. No, precisamente porque el acto de la presencia de Dios implica estas dos cosas. Entonces, la inteligencia me muestra que yo estoy en la presencia de Él, y la voluntad me muestra que lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, lo tengo que hacer bien en razón de que Él está conmigo y Él me ve. Entonces, yo no puedo hacer mal las cosas si trabajo en esa continua presencia de Dios. Y repito, no es fácil tener ese hábito. Precisamente es una virtud que debemos alcanzar, el de trabajar en la presencia de Dios. Pero cueste lo que cueste, y especialmente cuando tenemos tentaciones de hacer esta cosa. Imaginar a nuestro Señor, a la Santísima Virgen que están con nosotros, asistiéndonos. Cuando tenemos una cruz, algún problema, ver que Dios está con nosotros, asistiéndonos, y nos ayuda incluso a llevar las cruces. Es una contemplación muy bella y que a veces descuidamos. Entonces, vamos a hacer esta meditación hasta las 5:30 y después vamos a la merienda. Meditamos entonces en lo que hemos dicho de la presencia de Dios y las maneras de hacerla, de contemplar. Podemos sintetizar lo que hemos dicho en esa frase de San Agustín que dice, mi Dios y mi todo. Si yo tengo a Dios como mi todo, ¿qué más tengo que buscar o qué más tengo que estar a desear fuera de Él? Entonces, el trabajar con estas jaculatorias nos ayudan mucho en este trabajo de la perfección de la presencia de Dios, a hacer bien a meditación.